Hola, ¿qué tal? La gran noticia le llegó a Fernando Muñoz, nuestro invitado en el día de hoy, pues en torno al mes de abril. No sé si a él le sorprendió la noticia, pero a los que siguen y aman este deporte yo creo que no les extrañó en absoluto. Fue entonces cuando fue nombrado este mostoleño, tengo además que decir, seleccionador del combinado nacional de un deporte tan intenso y bonito como el voleibol. Hoy le tenemos con nosotros para que nos hable un poquito más de su trayectoria deportiva, de la cual obviamente supongo también todos los mostoleños se sienten orgullosos. Le repito, nos encontramos con Fernando Muñoz, seleccionador nacional de voleibol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, se dice con letras de oro porque es algo a lo que pocos llegan y que es muy difícil de lograr en cualquier deporte, pero en voleibol supongo que ocurre lo mismo. Bueno, en todos los deportes yo creo que es muy complicado, ¿no?, llegar a ser seleccionador nacional, pero es un orgullo, ¿no? Yo creo que cualquier entrenador que empiece a dedicarse a nivel profesional a cualquier deporte, al final pues tiene un pequeño sueño, ¿no?, o un gran sueño, que es el ser seleccionador de su país. Entonces, yo ya había estado trabajando varios años con la selección, primero de scout, después de segundo entrenador, de la absoluta, con las selecciones junior, juveniles, pero bueno, yo creo que después de un periodo largo de trabajar, sobre todo en la élite como primer entrenador, pues llegó el momento y la federación se puso en contacto conmigo. Para mí fue un orgullo muy grande y por supuesto que acepté, claro. Y como digo, ¿te sorprendió la noticia o la esperabas en cierta forma? Bueno, de alguna manera se fue intuyendo con el tiempo, ¿no? La federación había roto el contrato que tenía con el entrenador anterior por una serie de resultados del verano pasado y desde el mes de diciembre pues no había seleccionador, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabes que la rumorología empieza a llegar y bueno, pues las vías para empezar los primeros contactos son muchas y diferentes, pero bueno, todo se fue poco a poco madurando y al final fue en abril cuando se hizo oficial. Dice que para todos es un sueño ser seleccionador, ¿para ti también entonces es un sueño cumplido? Sí, claro que sí, es un sueño cumplido porque, como te comentaba, ¿no?, cuando empiezas a dedicarte a nivel profesional a ser entrenador de cualquier deporte, pues siempre tienes en mente el llegar a lo máximo y bueno, a nivel de clubes he tenido la suerte de conseguir muchas cosas y muy buenas, tanto a nivel nacional como en otros países, como a nivel europeo, y entonces se te empieza a pasar por la cabeza de que quieres estar también ahí, de que quieres ser seleccionador nacional y tener la oportunidad de cumplir objetivos con tu equipo nacional. Además, ya lo decía el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Agustín Martín, que se trataba de una apuesta decidida y firme, y leo textualmente, por un técnico español. ¿Qué pasaba? ¿Que antes no se confiaba en técnicos españoles o por lo menos se daba esa oportunidad a técnicos de otros países y por fin pues se ha apostado además por alguien de la casa, podríamos decir, por tu pasado, ¿no?, dentro de la Federación Española? Sí, porque yo empecé en el 95 a trabajar con la Federación, entonces realmente yo sí me siento un entrenador de Federación, porque fue la Federación la que me dio la oportunidad de dedicarme primero con exclusividad al voleibol y fue la que realmente me ha abierto puertas para poder dedicarme a nivel profesional. Entonces yo sí me siento un entrenador de Federación realmente. Eso yo creo que es quizás una cosa importante en la decisión, ¿no?, porque conozco muy bien la Federación, conozco muy bien todas las categorías inferiores, conozco muy bien cómo son todos los mecanismos. Y todos los jugadores, porque muchos han pasado por ti. Y jugadores también, porque han pasado por mí, tanto en clubes en España como incluso alguno también ha estado conmigo en el extranjero, ¿no?, cuando he entrenado en el extranjero. Entonces conocía muy bien todo lo que era el entramado de la Federación, de la selección, para sacar rendimiento. Es cierto que habíamos tenido un periodo largo en que se había apostado por entrenadores extranjeros, ¿no?, pero bueno, yo creo que ha llegado un momento que el nivel que tenemos en España en el deporte en general y también en el caso del voleibol, pues hace que tengamos entrenadores suficientemente válidos como para entrenar a la selección nacional, y esto es lo que yo creo que reflejaba el presidente. Pues esta es la culminación de toda una vida, la tuya, dedicada yo creo al voleibol, ¿no? Bueno, yo empecé en otro deporte y los que me recuerden un poco en Móstoles, yo empecé jugando al fútbol. Yo empecé jugando como al todos fútbol, los niños, yo creo que es que no hay niño que no empiece por el fútbol. Como todos los niños, y hasta cuando no fui tan niño, ¿no?, porque llegó un momento que era un poquito más mayor y yo intentaba jugar y yo creo que en algún momento no lo hice nada mal. Yo creo que disimulé bastante bien, pero bueno, casi por casualidad, es cierto que bueno, en el colegio, instituto, yo he practicado mucho voleibol, era un deporte que me atraía, pero casi por casualidad empecé a entrenar en una escuela de voleibol. Ya había hecho algún pinito, ¿no?, en una escuela de fútbol, en el Soto, donde nosotros jugábamos con el equipo y bueno, por casualidad, como te comento, empecé en una escuela de voleibol en Las Cumbres, en un colegio,
y hasta hoy. Claro, entonces, pero me refería a toda una vida porque ahora mismo tienes 40 años, 41, sí, ahí está, nació en 1970, por eso hacía los cálculos, sí, 41, que se me van las hojas. Y ¿desde cuándo entonces en ese colegio Las Cumbres? Porque seguro que has estado ya más parte de tu vida dedicado al voleibol casi, ¿no?, que a otra disciplina. Sí, hubo un momento que iban de la mano, a la par, ¿no? Iban a la par porque yo seguía jugando al fútbol y empecé a entrenar a voleibol, ¿no? Y además yo recuerdo quizá ahora él no se acordará, el entrenador que yo tuve aquí en Móstoles, Tito, que hubo un momento que, si recuerda esta frase, no sé si se alegrará o no, pero yo tenía muchas inquietudes por entrenar. Yo incluso le pedía el libro de entrenamiento cuando yo tenía 16, 17 años, ya le empezaba él a pedir libros de entrenamiento y tal, que era algo no muy normal, ¿no? Un chico de 16, 17 años tiene que estar pensando en jugar, en disfrutar, y yo ya empezaba a leer preparación física, táctica. Y yo sí recuerdo que él en algún momento me dijo: mira, si quieres jugar al fútbol y ser futbolista, a lo mejor te puede distraer un poco el empezar a pensar como entrenador, ¿no? De lo que tienes que estar como jugador nada más, ¿no? Entonces dice: si tú quieres entrenar, quieres hacer un hobby o otra cosa, pues puedes hacerlo en otro deporte, ¿no? Fue el comentario que me hizo. Yo muy obediente, muy obediente en este caso, pues lo busqué y encontraste el voleibol. ¿Qué te atrajo de este deporte entonces? Bueno, como te digo, yo ya lo conocía bastante, porque venía de estudiar en el Colegio Virgen del Bosque en Villaviciosa, y había una cultura de voleibol muy grande, tanto interna como competiciones también externas, y bueno, me gustaba mucho y lo disfrutaba mucho, ¿no? Primero porque es un deporte que no existe contacto, y eso yo creo que es un valor importante, sobre todo para los padres, de ver para sus hijos, ¿no?, de hacer un deporte que al final implica un montón de cualidades físicas importantísimas, pero que no tienes contacto con el rival. Entonces es una de las cosas que atraía, ¿no? Pero sobre todo, pues bueno, pues que yo creo que es un espectáculo, tiene muy plástico, realmente es un deporte muy bonito de ver, ¿no? Y eso es lo que te engancha cuando empiezas a ver partidos, ¿no? Luego, ser entrenador, como te digo, desde muy joven, estamos hablando que en Las Cumbres, pues yo creo que debía tener 19, 20 años cuando yo empiezo a entrenar esa escuela, si no recuerdo mal, esa escuela en Las Cumbres, ¿no? Entonces a mí me vino de dentro muy pronto el querer entrenar, no por el hecho de entrenar una escuela, sino realmente el querer entrenar y hacerlo bien. Pues no fue toda una vida, sino está siendo media vida de momento, sí. Pero se me antoja que va a seguir muchos años más, porque esto ya es imparable. O sea, después de todo lo que has conseguido, que ahora lo diremos, y ya de este puesto clave como seleccionador nacional, está claro que tu futuro, no inmediato, sino a largo plazo, va a seguir siendo el voleibol, ¿no? Sí, claro que sí. Hubo un momento, como antes comentaba, en el 95, cuando la federación... pues ya de trabajar mucho en Móstoles a nivel de federación, y muchos cursos y muchos contactos con federación, por involucrarme, por aprender, por mejorar, me da esa oportunidad de formar parte del equipo nacional como estadístico, como scout. Ahí ya fue una decisión importante, porque dejé todo para irme a vivir a Barcelona durante más de año y medio, ¿no?, que lo suponía el periodo de selección nacional que teníamos, ¿no? Entonces ese paso pues ya fue una decisión importante, y ahora, por supuesto, ¿no? Está claro que la vida del entrenador normalmente es un poquito cíclica, tiene sus momentos muy altos, puede tener sus momentos muy bajos también, porque dependemos muchísimo de los resultados, ¿no? Yo realmente creo que puedo ser afortunado, ¿no?, por el trabajo que he tenido, porque realmente he obtenido resultados casi siempre en los equipos que he estado, y se me ha mantenido en un nivel muy alto siempre. Ahora hay un objetivo muy importante con la selección que cumplir, que es volver a clasificar para el Campeonato de Europa del 2013, que es un objetivo principal. Estamos en el camino, dentro de la dificultad que tiene, de intentar clasificar para los Juegos Olímpicos de Londres, y son objetivos importantes que marcarán el futuro de la continuidad de la selección, sobre todo. Hablabas de que, claro, la vida de entrenador es cíclica, y hay que ver las vueltas que has dado por Europa también, porque sí que empezó en Móstoles, de hecho luego siguió en el Club Voleibol Móstoles, pero luego muy pronto te marchas a Italia, y tras un paso por España, de nuevo hasta Turquía, se dice pronto. Sí. Eso sí que es dar un gran salto en cuanto a dejar familia, costumbres y todo por el voleibol. Sí, la verdad es que fueron decisiones importantes, ¿no? Decisiones importantes porque, primero, la decisión de ir a Italia, porque en ese momento sí yo tenía experiencia en la selección nacional y en la junior y en la juvenil ya como primer entrenador, pero bueno, en ese momento yo no tenía una grandísima experiencia como para hacer esa apuesta, y realmente fue un riesgo muy grande el irme a Italia,
a probar esa experiencia, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy buena desde todos los puntos de vista. Al final volví a España. Y perdona, porque además en Italia se vive de otra manera el voleibol. Sí, porque hay una profesionalidad, no digo que aquí en España no lo sí, haya, sino mayor. Que hay un nivel de presupuestos, hay un nivel de técnico, hay un nivel realmente de dedicación en torno a un equipo de voleibol que ahora mismo aquí en España todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿no? Entonces vivir todo aquello era muy importante para mí. Fue una experiencia muy buena, la verdad es que fue una experiencia fantástica de todos los puntos de vista, cultural, personal, y luego volví a España. Al final en España pues volví a estar, si no recuerdo mal, otros 8 años trabajando aquí. Estuve trabajando en Málaga, estuve trabajando en Almería, que fue un punto yo creo que muy importante para mí por todos los resultados que se dieron y que realmente a nivel de experiencia, yo un entrenador muy joven en aquella época, ser primer entrenador de un equipo. No, es que sigue siendo joven, si tienes ahora 41 años, lo hemos estado diciendo, imagínense la edad a la que llegó a alcanzar esos puestos de entrenador en equipos muy importantes. A Italia me fui con 27, claro, que fue un riesgo muy grande. Almería también, que era en ese momento con Soria los equipos que se estaban jugando un poco pues los títulos y las finales, la hegemonía, con 29, que al final consigo títulos en la temporada con 29, o sea que realmente muy precoz en todos los pasos que iba dando, con mucho riesgo, porque realmente podían haber salido de otra manera, pero salieron bien y eso es lo que me hicieron pues seguir tomando esas decisiones, que también me ha llevado, pues, como comentabas, pues ahí está Turquía, a estar 4 años en Turquía. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, lo dicho, Italia, bueno, al fin y al cabo la cultura es similar, está cerca de casa, siempre se puede ir y volver, el avión, bueno, 2 horas de viaje y ya está. En Turquía estamos hablando de otro mundo. Quizá porque tenemos ciertos prejuicios a la hora de que no la conocemos. Claro. Sí es cierto que hay una parte de Turquía, la parte este, que realmente, bueno, pues se asemeja más a la idea que tenemos nosotros de todos los problemas que puede haber Turquía a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel de conflicto, pero hay una parte completamente occidental de Turquía que es como vivir en cualquier ciudad europea y para mí ha supuesto una experiencia en todos los niveles, personal, profesional, muy buena, porque viví 4 años pues de un nivel de exigencia muy grande en cuanto al trabajo que tenía que realizar, los objetivos que teníamos que realizar, los resultados que se tuvieron fueron muy buenos y bueno, pues esa cultura también, hay ciertas cosas que tienes, por supuesto, ¿no? Igual que tienes que entender en cualquier ciudad, cualquier club, cuál es su cultura interna para intentar sacar rendimiento, pues bueno, pues en un país como Turquía aún más, ¿no? Tu último paso por la Liga Española en el Soria, ahí sí, ya fue cuando te dijeron, oye, que te queremos para otra cosa, y claro, lo has dicho antes, ni te lo pensaste, por mucho que estuviera, supongo, a gusto, ¿no? Sí, en este equipo. Realmente Numancia es un equipo de mucha tradición en España y había un proyecto con ellos de 3 años, realmente había un contrato firmado de 3 años con Numancia para intentar, pues bueno, habían tenido una serie de años con un poco de capa caída por resultados, por pérdida de un poquito de gente, de afluencia y de vivir un poquito con el equipo como se vivía antes. Y habíamos empezado un proyecto de 3 años que la primera temporada había empezado a dar un poco sus frutos, habíamos vuelto a estar pues prácticamente en semifinales de playoff, en semifinal de Copa del Rey, un poco volviendo a estar en la élite que se requería, pero bueno, ese proyecto se vio un poco cortado porque la federación es la que me propone ser seleccionador y no podía compaginar los 2 cargos. Bueno, pues llega esa oportunidad, no se puede desechar, pero es que a sus espaldas, no lo hemos dicho, le avalan muchas temporadas como entrenador profesional, 11 nada más y nada menos, en las cuales ha conseguido los siguientes títulos: 4 Ligas de España, 1 Liga de Turquía, 2 Copas